Muy buenos días. Para mí es un grato placer pues contar con la presencia, la fina presencia de cada uno de ustedes en este lugar para hablar de dos entidades clínicas de gran importancia y preponderancia en el paciente diabético. Tanto así que ha cobrado la vida de miles de millones de pacientes. De hecho, antes del descubrimiento de la insulina, cuando un paciente cursaba con una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico, esto era una sentencia de muerte. Gracias a Dios y al descubrimiento de la insulina, esta realidad ha cambiado. Sin embargo, no así en muchos países, sobre todo en los países en vías de desarrollo, existe una alta mortalidad y nosotros, ¿verdad?, no vamos lejos de esta realidad. A sabiendas que todos tenemos conocimiento de que las estadísticas muchas veces están desactualizadas. Entonces, la pregunta es realmente, antes de iniciar esto, para que hagamos reflexión, ¿por qué si la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico tienen tan larga data, tan larga fecha de conocimiento de fisiopatología, su manejo, su terapéutica? ¿Por qué actualmente aún así existe alta mortalidad? Bueno, durante la presentación vamos a cursar, a hablar, a conceptualizar un poco de los conceptos, valga la redundancia, de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, su epidemiología, su fisiopatología, su clínica y el diagnóstico, pero por sobre todo queremos enfocarnos que el objetivo sea en que hagamos un diagnóstico precoz y que la terapéutica sea la correcta para de esta manera entonces ayudar a nuestro paciente a salir de esto con éxito. Bien, iniciemos entonces. Sabemos que son estados de emergencia en el paciente diabético. Cuando nos llega un paciente al centro, ya por la práctica clínica, desde que entra el paciente, nosotros tenemos la sospecha clínica. Y esto es para correr, como bien la imagen la tiene. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes mellitus que es caracterizada por una ausencia o déficit de la insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras a la insulina. ¿Esto a qué va a conducir? Pues conduce a que haya una marcada hiperglicemia, acidosis metabólica derivada del aumento de la oxidación de los ácidos grasos hacia los cuerpos cetónicos. Se presenta aproximadamente de 4 a 8 por cada 1000 pacientes atendidos y el sexo femenino se ha visto que es el más afectado. Pero aparte de esto, los pacientes diabéticos tipo 1 debutan en su mayoría en cetoacidosis diabética, aproximadamente un 40% de ellos. Y presenta una proporción de 3 a 1 en cuanto a la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. Es la principal causa de muerte en los diabéticos menores de 24 años de edad. Y la mortalidad oscila entre 2.5 a 9% en Estados Unidos. Y en los países en vía de desarrollo, imagínense, aún más. La gloria sea a Dios, en nuestra escuela la mortalidad es 0. Les he preparado una mnemotecnia para aprenderse las causas precipitantes de la cetoacidosis diabética y yo le he puesto las 7 I. La primera son las infecciones que cursan con el mayor porcentaje, ocupan un 40%. Las principales van a ser de vías respiratorias y las secundarias van a ser de vías urinarias. El segundo grupo es el inicio reciente o debut. Otro grupo que conlleva un grupo de causas no desteñantes son las insulinodeficientes, es decir, omisión al tratamiento o que el paciente se coloca la insulina de mala técnica o mala conservación de la insulina, sea una cosa u otra, insulina deficiente. La isquemia, sea por un evento vasculocerebral isquémico o por un infarto agudo al miocardio. La intraabdominal pathology puede ser por una pancreatitis aguda, una apendicitis, colecistitis aguda, sobre todo enfisematosa, que es frecuente en el paciente diabético. Además, también la iatrogenia medicamentosa, sobre todo con los corticosteroides, y la ingesta de alcohol. Otra cosa que mencionar es que un 8% se ha demostrado que no se logra dar con la causa precisa. En la práctica, en nuestro centro, podemos ver que gran parte de los pacientes
la causa precipitante es omisión al tratamiento de la insulina o, de hecho, una combinación entre una infección y omisión al tratamiento. Bien, hablemos de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Lo primero que hay que tener en cuenta es que va a ser vista como la misma definición decía, por una déficit o ausencia de insulina y por un aumento de las hormonas contrarreguladoras a la insulina. Dígase esas, el glucagón, el cortisol, la adrenalina y la hormona del crecimiento. ¿A qué va a conllevar esto? A hiperglucemia, acidosis y cetosis. Pero, ¿cómo se produce esto? En este esquema vamos a bosquejar. Lo primero es que ante el déficit o ausencia de insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras, a nivel de los tejidos periféricos van a pasar grandes alteraciones a nivel del metabolismo. A nivel del metabolismo proteico en el músculo vamos a ver que va a haber una disminución de la utilización de glucosa, llevando entonces al músculo a un estado forzado, anaerobio, lo que se conoce como el ciclo de Cori, que todos conocemos ya, produciendo que haya degradación de los aminoácidos. Entonces, el lactato producido va a ir al hígado para hacer sustrato de gluconeogénesis. De hecho, en el hígado, que es el otro órgano donde vamos a ver el metabolismo alterado aquí de los carbohidratos, va a haber un aumento de la producción de glucosa en vista que va a haber una glucogenólisis aumentada y una gluconeogénesis también acelerada, recordando los sustratos que el músculo va a enviar. Aparte de esto, tenemos que en el tejido adiposo va a haber una liberación de ácidos grasos libres y esta liberación de ácidos grasos libres va a ir entonces hacia el hígado, hacia el hepatocito, para entonces posteriormente producir la cetogénesis que explicaremos más adelante. Vemos aquí que en esta alteración del metabolismo tanto hidrocarbonato como de lípidos y de proteínas va a llevar a final de cuentas a hiperglucemia y a cetoacidosis o acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es en realidad la cetogénesis? Es el centro de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Tenemos que a nivel del tejido adiposo, fisiopatológicamente la lipasa hormona sensible, que es quien va a inhibir de que no haya lipólisis en estados normales en un paciente no diabético, va a ser inhibida realmente por la insulina. Pero ante la ausencia de insulina y aumento de las hormonas de contrarregulación, la lipasa hormona sensible entonces va a estar desinhibida. ¿Qué va a pasar con esto? Que los triglicéridos del tejido graso se van a degradar, como podemos ver en la imagen, degradándose entonces los triglicéridos hacia ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos libres, podemos ver acá, van a ir primero al citoplasma del hepatocito, del hígado. ¿Qué va a pasar allí en el citoplasma del hepatocito? Se van a convertir en acil-CoA grasa. El acil-CoA grasa, para poder emigrar hacia el citosol o la mitocondria del hepatocito, necesita de unos transportadores. Imaginémonos que son, ¿verdad?, unos carros que van a llevar entonces el acil-CoA grasa. ¿Qué va a pasar acá? El malonil-CoA se va a encontrar disminuido por aumento de las hormonas contrarreguladoras. El malonil-CoA, digamos que es quien va a controlar o a frenar el transporte del acil-CoA grasa hacia la mitocondria. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Al estar bloqueado por el aumento de las hormonas contrarreguladoras y por la ausencia de la insulina, va a haber un mecanismo exageradamente exacerbado de transporte de la acil-CoA grasa hacia la mitocondria. Esto por los transportadores que se llaman palmitoil, transferasa 1 y 2, y ya dentro de la mitocondria del hepatocito, ¿qué va a pasar? Se va a producir por la beta-oxidación, por la enzima hidroximetilglutaril-CoA, este acil-CoA grasa que entró meramente así, va entonces a convertirse en acetoacetato. Este acetoacetato a su vez se va a convertir en beta-hidroxibutirato y en acetona, que son los cuerpos cetónicos,
que nos van a producir, es el resultado de la cetogénesis. Entonces, ¿qué pasa con estos cuerpos cetónicos? El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Los primeros se van a ir al cerebro a dar energía a aquel paciente que está debilitado por todo este proceso. Pero en vista a que la producción es exageradamente exacerbada, que va a distar mucho de su utilización, van a terminar acumulándose. Al acumularse en sangre, entonces se van a disociar, van a liberar hidrogeniones y van entonces a hacer disminución en el pH, por ende disminución en el bicarbonato, causando la acidosis metabólica temida. Se disocian en sangre. Por el contrario, la acetona no se disocia, sino que se excreta a nivel pulmonar por la respiración, que es el que da el olor característico. Ahora bien, después de explicar una fisiopatología que es tan compleja, tratando de hacerla simple, yo sé que hay momentos que ya el médico no escucha, el estetoscopio se tapa, ¿verdad? Vamos a tratar de, aquí en resumidas cuentas, hacerlo rapidito. Como pueden ver en esta imagen, el punto es que hay una ausencia o déficit de insulina y aumento de las hormonas de contrarregulación. Va a actuar a nivel de los tejidos periféricos, músculo, hígado, ácidos grasos, y esto va a hacer que haya un aumento de la glicemia, un aumento de la lipólisis, con la consecuente producción de cuerpos cetónicos que va a llevar a acidosis metabólica, como expliqué anteriormente. Hasta aquí vamos bien, se explica adecuadamente. Cuanto a la presentación clínica, va a ser consecuente a toda esta fisiopatología detallada. Lo primero es que la hiperglucemia va a causar la triada conocida por todos, poliuria, polidipsia, pérdida de peso de manera aguda. La polifagia en la práctica mayormente no se ve, al contrario, los pacientes tienen anorexia en la mayoría de ocasiones. Consecuentemente a esta hipoglucemia, que sabemos que va a producir glucosuria, diuresis osmótica, va a venir una deshidratación que va a ser marcada en el paciente con los signos que todos conocemos de deshidratación. Con respecto a la acidosis, va a producir signos y síntomas a nivel de diferentes órganos y sistemas. A nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar cefalea, que va a haber alteración del estado de conciencia, que pueden ir desde somnolencia hasta coma. A nivel respiratorio va a haber taquipnea y puede presentarse la respiración de Kussmaul. También podemos encontrar que puede haber falla cardíaca por arritmias que son producidas secundaria a la acidosis. A nivel gástrico, náuseas, vómitos, dolor abdominal, muscular, el paciente va a tener una astenia muy marcada. A nivel gastrointestinal es importante que sepamos que aunque casi siempre cuando se chequean textos acerca de cetoacidosis diabética se habla de respiración de Kussmaul. Mucha gente ignora que el principal signo que se presenta con mayor frecuencia es el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos. Ojo con esto, cuando nos llega un paciente diabético en el centro en donde estamos, no pensemos que está en cetoacidosis esperando buscar inmediatamente la respiración de Kussmaul. Veremos más adelante en qué momento se presenta, sino que un paciente diabético que llegue con dolor abdominal, náuseas y vómito, ojo, es un paciente que probablemente esté cursando con una cetoacidosis diabética. Entonces, a nivel respiratorio, la respiración de Kussmaul, tanto mencionada, se va a presentar solamente en los casos de cetoacidosis moderada a severa. En la leve no se va a presentar. De hecho, en algunas moderadas ni siquiera ahí se presenta. En el sistema nervioso central, la alteración del estado de conciencia no va a ser siempre coma, el paciente puede llegar alerta o puede ir evolucionando. Y algo que hay que siempre estar pendiente a buscar, que el paciente también va a tener signos y síntomas propios de la entidad clínica causal o de la causa precipitante. Bien, a propósito de un caso, este fue un caso reciente tratado en el centro, corresponde a una femenina de 23 años de edad, diabética tipo 2 de 2 años de diagnóstico. Esta paciente utilizaba tratamiento con insulina NPH, 20 unidades en la mañana, pero de manera irregular. Estaba con clínica de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, todo esto de manera aguda, respiración de Kussmaul, somnolencia que luego fue evolucionando, y esta paciente con este estado estuvo 5 días ingresado en un centro en su comunidad, un hospital provincial. Nos llega al centro con un Glasgow de 8/15 y con una marcada deshidratación severa con respiración de Kussmaul.
Esta pregunta obviamente no hay que hacerlo aquí, es urgente, ya sabemos, pero ¿cómo clasificamos y cómo decimos si la cetoacidosis es leve, moderada o severa? Vamos a ver primero los criterios diagnósticos para luego clasificarla. Los criterios diagnósticos son una glucemia mayor o igual a 250 miligramos por decilitro, un pH menor de 7.3, un bicarbonato menor de 15 miliequivalentes por litro y cetonuria o cetonemia positivas. Entonces, en cuanto a la clasificación, se dice que es grave cuando el pH está menor de 7 y el bicarbonato está menor de 10. Moderada es cuando el pH está de 7.24 a 7 y el bicarbonato de 10 a 15. Entonces, la leve, que es la que muchas veces se va de la mano, en esta el pH va a estar de 7.25 a 7.30 y el bicarbonato de 15 a 18. En todas ellas va a haber cetonuria y cetonemia positivas. La osmolaridad puede estar variable y el anion gap o la brecha aniónica va a estar elevada. El estado neurológico va a depender del grado de cetosis del paciente. Entonces, recordando, vamos a encontrar que el paciente va a tener acidosis metabólica, cetonas positivas y anion gap elevado. Volviendo al caso clínico, tenemos que esta paciente llegó con una glucemia en 43 miligramos por decilitro. Recuerden que dije que la glucemia iba a ser mayor o igual a 250, pero medicina 2 más 2 no siempre es 4. De hecho, se justifica el hecho de que esta paciente llegó en hipoglucemia al centro, en vista que había sido manejada en otro centro con altas dosis de insulina, primer error, y segundo, que la paciente llevó un traslado de 4 horas con una solución salina, no tenía una persona monitorizándola de manera adecuada. En fin, la paciente llegó en hipoglucemia. Sin embargo, por la clínica del paciente, que siempre impera, más los gases arteriales que reportaron un pH en 6.7, un bicarbonato en 3.4 y cetonurias positivas, ya ustedes saben responder, ¿verdad?, que es una cetoacidosis diabética grave. El anion gap que le calculamos a esta paciente fue en 41 miliequivalentes por litro y la osmolaridad sérica en 312. Bien, dejando esto de lado para posteriormente retomarlo, vamos a hablar entonces del estado hiperosmolar hiperglicémico. Y lo primero que quiero sacar del error acá es que muchas veces, aún en literaturas el día de hoy, se habla no de estado hiperosmolar hiperglicémico o síndrome hiperosmolar hiperglicémico, como es la manera correcta de llamarlo, sino que se habla de coma hiperosmolar hiperglicémico no cetósico. Esto es incorrecto, porque la evidencia clínica ha demostrado que no todos los pacientes llegan en coma y algunos pacientes, de hecho, pueden tener leve grado de cetosis, puede haber ausencia o leve grado. Entonces, en cuanto al concepto, esta es una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 2 que se caracteriza por el desarrollo insidioso de hiperglucemia grave e hiperosmolaridad plasmática. Esto va a llevar a una consecuente deshidratación marcada, lesión renal aguda prerrenal, alteración del estado de conciencia y todo ello en ausencia de hipercetonemia y cetonurias significativas, no en ausencia total. Suele aparecer con mayor frecuencia en los diabéticos adulto mayor, paciente mayor de 65 años. Su incidencia es de 10 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos y la mortalidad es alta, se estima que un 20%. En el INDEN, mortalidad 0. Las causas precipitantes van a ser agrupadas por los procesos intercurrentes, dígase esto, infecciones, infarto, pancreatitis, cirugía, traumatismos graves. También los procesos que lleven a deshidratación, como las gastroenteritis, procesos que aumenten la osmolaridad plasmática, como son la diálisis, sobre todo la diálisis peritoneal y la nutrición enteral. En la fisiopatología, y miren bien esta correlación, es muy similar, pero con una diferencia marcada en cuanto a la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque va a haber un déficit de insulina y un aumento de las hormonas de contrarregulación a la insulina. Esto va a llevar a hiperglucemia, hiperosmolaridad, cetosis leve o ausencia de cetosis. Entonces, frente a este déficit de insulina, el hígado va a comenzar a
aumentar la producción de glucosa por medio de los procesos de gluconeogénesis y glucogenólisis. En el riñón, ¿qué va a pasar? Va a haber diuresis osmótica presentando marcada deshidratación que a nivel celular, neuronal, entonces va a hacer que haya una contracción neuronal presentando entonces que el paciente tenga alteración del estado de conciencia. Pero ¿qué pasa a nivel de tejido adiposo? Que va a estar frenada la lipólisis porque vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Entonces, puntos claves en la fisiopatología: va a haber hiperglucemia grave, deshidratación severa y alteración del estado de conciencia, no siempre coma. Entonces, ¿por qué no hay acidosis como en la cetoacidosis diabética? Dos teorías explican esto. La primera es que hay mayores reservas de insulina endógena, por tanto, no son capaces, ¿verdad?, las reservas de insulina, de que haya utilización de la glucosa, pero sí son capaces de frenar la lipólisis. Y la otra es que hay menor nivel de hormonas contrarreguladoras a la insulina. De hecho, la primera es la que tiene mayor sustentación clínica. Entonces, haciendo una correlación entre una y otra para que podamos notar la diferencia, tenemos que va a haber una deficiencia o ausencia de insulina. Entonces, en la cetoacidosis diabética esto va a llevar a aumento de la lipólisis, aumento de la cetogénesis y por tanto a cetoacidosis o acidosis metabólica. En tanto que el estado hiperosmolar hiperglucémico va a haber hiperglucemia, diuresis osmótica, hiperosmolaridad y va a llevar a final de cuentas a un estado hiperosmolar. Podemos ver correlación entre ambas. El cuadro clínico va a ser propio o característico de la hiperglucemia del paciente con signos de deshidratación marcada, alteraciones hidroelectrolíticas. Las más frecuentes es que haya hipernatremia, que haya hipocalemia o una combinación de esto, un desbalance. Va a haber deterioro del nivel de conciencia en diferentes grados y sobre todo tenemos que también recordar la clínica de la afección causal. En cuanto al diagnóstico, lo vamos a hacer con una glucemia mayor de 600 miligramos por decilitro, osmolaridad mayor de 320 miliosmol por litro y recordar que va a haber ausencia o presencia débil de cetona o cetonuria. Las pruebas complementarias, las que confirman el diagnóstico, son la glucemia, las cetonas en suero y en orina. Ya esto hablando del diagnóstico y el manejo de ambas entidades. Y la gasometría arterial, pero son de gran importancia los electrolitos séricos para el seguimiento del paciente, el hemograma, la urea y la creatinina, el examen de orina en búsqueda de procesos infecciosos, la hemoglobina glucosilada que nos va a dar una idea de cómo estuvo el control metabólico previo del paciente, la amilasa y lipasa, porque aunque se alteran en estas entidades, sí debemos de descartar de que el paciente esté o no cursando también con un proceso como una pancreatitis y los cultivos que van a ser tomados a consideración del clínico. Además de la radiografía de tórax en busca de posibles infecciones, el electrocardiograma que aparte que nos va a ayudar si hay signos de desbalance hidroelectrolítico, también podremos evidenciar un infarto silente que el paciente esté cursando. Estos son cálculos de corrección que utilizamos para el seguimiento del paciente y el manejo, que son la osmolaridad sérica, el anión GAP, el sodio corregido y el déficit de agua. Pueden verlo en la diapositiva, por cuestión de tiempo no lo voy a detallar. El diagnóstico diferencial se va a hacer en estas dos entidades y está claro que el diagnóstico diferencial entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico va a ser en cuanto al pH, que en el estado hiperosmolar hiperglucémico puede estar bajo o normal, pero generalmente está normal, y que la cetonuria está ausente o una presencia muy débil, contrario a la cetoacidosis diabética, como ya demostramos. El paciente que nos llega también un diagnóstico diferencial es la hipoglucemia. Este es el más fácil de descartar porque inmediatamente el paciente llega con clínica característica de sudoración, frío, pálido, inmediatamente se realiza la glucemia, se descarta el diagnóstico. En caso del coma lactoacidémico, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la cuantificación de ácido láctico y el coma urémico lo vamos a hacer con los niveles de urea y creatinina, aunque tenemos que tener en cuenta que pacientes renales también nos pueden llegar con cetoacidosis diabética o hiperosmolar. Siempre entonces hay que hacer una correlación clínica. En cuanto al manejo, va a ser, lo primero, el manejo general es que el paciente, no todos se van a ingresar a cuidado intensivo.
van a ser pacientes candidatos a cuidado intensivo aquellos con cetoacidosis diabética grave o aquellos con cetoacidosis diabética moderada, pero que tienen una marcada alteración del estado de conciencia. Los que cursan con cetoacidosis diabética leve en nuestra escuela lo hemos manejado perfectamente con éxito en la resolución en sala clínica. Se le va a colocar sonda vesical o esto de acuerdo al estado del paciente. La oxigenoterapia solamente está justificada cuando la PO2 disminuye de 80 milímetros de mercurio. Se debe tener en cuenta que hay que dar tratamiento a la afección causal. Si es una infección, la antibiótico-terapia empírica, hasta tanto tengamos los cultivos, debe de iniciarse. Aparte de la protección gástrica y heparina con bajo peso molecular. Algo muy importante es que hay que tener una hoja de flujo para consignar el tratamiento y evolución que en nuestro centro tenemos diseñada. La monitorización será la glucemia horaria. La diuresis del paciente va a ser horaria. Además del estado del nivel de conciencia o Glasgow va a ser en inicio y posteriormente se hará cada 2, cada 4 horas. La gasometría arterial de inicio, posteriormente cada 2 a cada 4 horas, y el potasio igualmente con la cetonuria se puede valorar, se puede realizar cada 2, 4 a 6 horas, según se considere por la evolución del paciente. Lo que sí es que la gasometría arterial y la cetonuria van a darse seguimiento en el paciente con cetoacidosis diabética. El hiperosmolar, una vez diagnosticado, ya esto no es necesario. Esta es la hoja de flujo que les mencionaba del centro. Fue ideada por nuestra coordinadora, la doctora Reynoso, y aquí podemos ver que se consigna el estado del paciente a la llegada y el seguimiento. Cuando hablamos del tratamiento, los pilares fundamentales son estos 3. Al paciente diabético se comete el error en muchas ocasiones de manejar los signos y síntomas, y en esto no se debe hacer. Lo que se debe de hacer es manejar la causa. Entonces, los 3 pilares fundamentales son la fluidoterapia, la insulinoterapia y reposición del potasio. Cuando hablamos de la hidratación, se prefiere vía central, pero también puede utilizarse la vía periférica, y se va a utilizar de 15 a 20 ml por kilogramo de peso en el adulto y de 10 a 15 en el niño. Sin embargo, nuestra escuela tiene un esquema diseñado para el manejo a la llegada del paciente diabético, como les voy a datar en lo que sigue. Solución salina 0.9%, 1000 mililitros en los primeros 30 minutos, 1000 mililitros en los 60 siguientes, 1000 mililitros en 90 minutos y 1000 mililitros para 2 horas. El fin es reponer el 50% del déficit a las 8 horas. La insulina que se va a utilizar para la corrección va a ser insulina regular. Y esta se va a preparar en torno a una bomba de infusión de insulina, 100 unidades de insulina en 100 ml de solución salina 0.9%. La primera dosis se va a pasar en bolus, porque muchas veces no hay tiempo a preparar la bomba inmediato, el paciente llega a la emergencia, y se puede pasar a dosis de 0.15 unidades por kilogramo de peso, o a manera estándar colocar 10 unidades al paciente. Posteriormente, la infusión de insulina será a 0.1 unidades por kilogramo de peso por hora. El objetivo es disminuir la glucemia, escuchen esto bien, de 50 a 70 o 75, no más de ahí por hora. El objetivo no es bajar la glucemia del paciente de manera abrupta, sino que sea paulatina. Si esto no se consigue, entonces hay que revisar primero que la hidratación sea correcta. Si ya está confirmado esto, pues entonces tenemos autoridad para duplicar la dosis de insulina. A lo contrario, hay que reforzar la hidratación. Entonces, cuando el paciente ya puede ingerir, entonces se cambia al régimen de insulina subcutánea. Se debe colocar la dosis de insulina subcutánea inicial y cerrar el goteo de la bomba de infusión de insulina, no en lo inmediato, sino pasada 1 a 2 horas luego de colocar la insulina subcutánea. Posteriormente, los seguimientos serán de acuerdo a controles cada 4 horas y se van a hacer por esquema, según tenemos ideados en la escuela. De 141 a 200 miligramos por decilitro se colocarán 2 unidades, de 201 a 250, 4 unidades, de 251 a 300 serán 6 unidades, de 301 a 358 y mayor de esta, entonces 10 unidades. En cuanto a la reposición de potasio,
En la primera hora no se colocará el potasio si hay signos de hipercalemia en el electrocardiograma o el paciente se encuentra en anuria. Generalmente en la segunda hora es que se inicia la reposición, evidenciando primero que haya diuresis, y se va a iniciar aproximadamente con 20.000 equivalentes en la segunda solución salina. Y se va a reponer según tenemos en el esquema. Si es menor de 3, el potasio se colocará en 40, aunque puede colocarse mayor dosis de acuerdo al caso individual del paciente. Si es de 3 a 4, 30.000 equivalentes. Si es de 4 a 5, 20.000 equivalentes por litro. Esto de manera continua. El paciente se está colocando insulina, está con la hidratación, el potasio hay que seguirlo reponiendo. Si está mayor de 5, entonces no vamos a reponer. En cuanto al uso del bicarbonato, es controvertido. Con las terapéuticas ya dichas, hay evidencia 1, es decir, la hidratación, la insulinoterapia y el potasio es evidencia 1, recomendación A. O sea que hay que hacerlo para poder resolver o dar resolución a esos estados. Ahora bien, en cuanto al bicarbonato, hay mucha controversia. La medicina basada en la evidencia lo da como evidencia 2, recomendación C. Es decir, que hay que individualizar el paciente y utilizarlo solamente en los casos de estricta necesidad. Y van a hacer esto con estos criterios: que el pH esté menor de 6.9 y el bicarbonato mejor de 5.0, que haya hipercalemia severa, 6.5, recordando el riesgo que el paciente puede tener de arritmia y muerte, hipotensión que no responde a fluidoterapia, falla ventricular izquierda grave, depresión respiratoria y acidosis hiperclorémica tardía. Ahora bien, ¿cómo vamos a reponer? No se va a reponer como a un paciente no diabético. Aquí se van a hacer por dosis estándar. Se habla de 1 a 2.000 equivalentes que se va a utilizar por kilogramo de peso, pero la dosis estándar y lo que la medicina basada en la evidencia ha probado hasta el momento es que se reponga de 100.000 equivalentes por litro de potasio. Esto de la siguiente manera: en 400 ml de solución salina a 0.45 o de agua destilada se va a pasar en 2 horas. Posterior a pasar la infusión, en 30 minutos se repite el control, y si está menor de 7, se puede repetir la infusión. De lo contrario, el objetivo es llevar el pH a 7, no más de ahí. A partir de ahí, la reposición tiene que ser con la terapéutica antes dicha. Entonces, hablando de otros electrolitos que se pierden, el sodio regularmente se corrige con la solución salina al 0.9%. Si hay hipernatremia, pues podemos cambiar la terapéutica a solución salina al 0.45%. En el caso del magnesio se repone generalmente con la ingesta. Cuando el paciente ha sido manejado correctamente, en máximo 24 horas el paciente puede ingerir. De hecho, el éxito que tenemos en el centro es que a las 8 horas la mayoría de los pacientes ya están sentados ingiriendo. Y en cuanto al fósforo, la evidencia demuestra que solamente se debe reponer si es menor a 1.5 por el riesgo que el paciente tiene de convulsionar. De lo contrario, no se debe reponer. En cuanto a las complicaciones, están la hipoglucemia, la hipocalemia, la acidosis no anion gap con hipercloremia, el edema cerebral, que aunque es muy poco frecuente, sí tiene una alta mortalidad, mayor de 70% en niños sobre todo, la hipoxemia, el edema agudo del pulmón no cardiogénico, y estas que son propias del estado hiperosmolar hiperglucémico, como son el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la rhabdomiólisis y la trombosis vascular. Entonces, ¿cuáles son los criterios de resolución? En cetoacidosis diabética, el criterio de resolución es que la glucemia sea menor de 250 miligramos por decilitro más 2 de los siguientes: un bicarbonato mayor de 15, algunas literaturas hablan de 18, un pH mayor de 7.3 y anion gap menor o igual a 12.000 equivalentes por litro. En el estado hiperosmolar hiperglucémico, estos criterios de resolución son osmolaridad plasmática menor de 320 miliosmol por litro, neurológicamente que el paciente esté alerta, estable, y la glucemia puede oscilar menor de 250, algunas literaturas hablan de 300. Volviendo al caso clínico que antes mencionaba de la cetoacidosis diabética, dando resolución al caso, esta paciente, recordando que fue muy mal manejada, 5 días, que esto era en detrimento de su salud, nos llega al centro y ya a las 20 horas con el estado previamente dicho, a las 20 horas ya esta paciente presentaba un pH en 7.30 y un bicarbonato en 16.1.
Ya a esta hora la paciente estaba sentada tomándose su primer ingesta líquida oral. Una paciente que nos llegó con 8 de Glasgow. A las 36 horas ya estas pruebas confirmatorias nos reportan un pH de 7.40 y un bicarbonato de 19.6. O sea que el éxito, una vez más, se confirma según la medicina basada en la evidencia, es la terapéutica, la triple terapia que acabo de dar. Es importante, por sobre todo, prevenir. La prevención en diabetes vale oro. Mi abuela decía, era mejor 1 miligramo de prevención que 1 gramo de curación. Y eso es cierto. Lo primero es que el paciente diabético hay que dar educación, hay que orientarlo, enfocarlo de que debe de tener adherencia al tratamiento y que debe de hacer sus chequeos, sus controles continuos para así de esta manera identificar cualquier proceso infeccioso, intercurrente, precoz y dar manejo adecuado. Los criterios de egreso de estos pacientes van a ser resolución de la acidosis y buena hidratación, que el paciente tolere la vía oral, que no hayan evidencia de eventos que precipiten la descompensación. Y el éxito del manejo, esto dando conclusión, es el servicio médico, que hayan laboratorios que nos puedan ayudar con el seguimiento del paciente y que algo que no sustituye nada es que no hay sustituto para la vigilancia. El éxito del manejo está al lado del paciente con monitoreo y control estricto. Lo pude evidenciar con esta paciente del caso clínico que les he dicho, esto es a los 10 días, cuando regresa al centro a su control. En un día de mucho trabajo, para mí fue gran satisfacción ver a esta paciente en óptimas condiciones. Y algo de palabra sabia que quiero dejar en sus mentes en este momento es en Eclesiastés 8:3, y dice, no te apresures a irte delante de Jehová, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiera. Quiere el Señor que nuestra voluntad esté sometida a la voluntad de Él. Muchas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada.